Bienvenidos a otro capítulo más de Supply Chainers. En esta ocasión tenemos a un crack en el mundo de la logística en tema de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Más de 2 años de experiencia en diferentes cargos de este mercado que mueve un montón de dinero. Estaba leyendo en algunos artículos que el consumo per cápita en América Latina está entre los top del mundo. Entonces, imagínense supply chainers que esté en este ámbito. Hay mucho que aprender y obviamente un mercado que está creciendo de manera constante y exponencial en algunos países. Bienvenido, Jorge Mendoza. Un gusto tenerte en ese espacio. Eh, Gracias, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que el per cápita de consumo de cerveza en Latinoamérica es uno de los más altos. Pese a eso, Bolivia tiene uno de los consumos más bajos de la región, aunque muchos no lo crean. Hoy estamos con 32 litros eh, per cápita al año aproximadamente, con lo cual claramente nosotros aplanando un poco nuestros hábitos de consumo sin abusar de lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, creo que tenemos una oportunidad todavía interesante de poder crecer en la industria de la cerveza y de las bebidas alcohólicas, pero quiero recalcar que siempre bajo el marco del consumo responsable. Y vamos a hablar mucho de eso. Eh, Como siempre comienzo con todos nuestros invitados para que los que no te conozcan, te conozcan. ¿Quién es Jorge Mendoza? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque generalmente vi en capítulos anteriores, la verdad que soy un arduo consumidor de este podcast, la verdad que es bastante interesante y vi que las respuestas pasaban mucho por el ámbito profesional, otras sí iban dentro de lo que era el ámbito personal y algo que yo creo y siempre lo he comentado en mis equipos es de que el individuo es uno solo, tanto dentro como fuera del trabajo, porque creo que tienes que vivir los mismos valores y tienes que vivir con la misma intensidad, tanto tu vida profesional como tu vida personal, y siempre dentro del equilibrio que tienes que buscar entre ambas situaciones. Entonces, yo me defino dentro de lo que es esa premisa de buscar siempre la felicidad en lo que hago, ya sea con mi familia o con mi trabajo. Soy una persona que le gusta entregarse al máximo en lo que hace eh, y muy amante de, de que las cosas solo se hacen de una forma y se hacen de la manera correcta. Entonces, la integridad para mí es uno de los principales valores que tenemos que tener como personas, como profesionales y también creo que es bastante importante el recalcar que no importa en el rubro en el que estés, siempre tiene o por lo menos me defino en ese entendido, siempre tengo que buscar el poder aportar de la manera más, eh, al máximo posible y de la manera más íntegra. Excelente, muy buen consejo para todos los que nos escuchan. Eh, Esa frase yo creo que va a ser un remark para el capítulo. Eh, Hay que hacer las cosas bien desde la primera vez. Ahí, coméntame cómo comienza tu pasión por la logística. Sé que saliste de la EMI, como ya en la EMI tenías pensado que ibas a trabajar en logística. Es una pregunta que la mayoría de los ingenieros industriales se han hecho y coméntanos cómo fue en tu caso. No, mira, sí, soy ingeniero de la EMI de La Paz. eh, Y un poco dentro del pensum que tenía, bueno, en ese entonces la carrera, solamente se veía una materia que era logística integral, que básicamente era un resumen de lo que actualmente es logística, porque logística tiene muchísimas subdivisiones, se podrían decir. Tenemos la logística de abastecimientos, que se enfoca netamente en lo que viene a ser compras y toda la logística internacional, el COMEX.
y cómo poder eficientar eso. La logística de operaciones, que abarca todo el tema del manejo de inventarios y de las buenas prácticas de almacenamiento y calidad, que está bastante respaldada de las ISOs. Tienes la logística de transportes, que viene de la mano con el COMEX, pero en el rubro de los masivos, en el que me ha tocado desempeñarme, es bastante importante el poder tener aceitado todo el tema de transportes, que es una rama grande de logística, y también existe la parte de planificación, que es, creo que, el corazón de lo que es logística, ¿no? Todo lo que es la conexión desde la parte logística, no solamente de los movimientos, sino de la información y de la planificación de las operaciones. Entonces, en la universidad logré ver todo eso, pero en una sola materia de un semestre, y era bastante, bastante acotado. Entonces, un poco para complementar mi formación y poder tener un poquito más la visión de logística como tal, porque si tú ves todos los rubros o cualquier rubro en el cual tú quieras incurrir, por muy distinto que sea, logística está presente. Entonces, yo veía que era una oportunidad de poder tal vez ampliar mi espectro laboral, y decido hacer una tesis en logística, basada en logística, que era un sistema de logística inversa y marketing verde para una empresa de jugos naturales. Y en el desarrollo de todo el proyecto, es de que tengo que ahondar más en lo que es no solamente la logística directa, la logística integral, sino también en poder explorar lo que es la logística inversa, la retrologística, como otros la llaman, y también conectar y buscar la relación que hay entre una parte bastante operativa, que es la logística, y en lo que es una parte comercial, que netamente de desarrollo de marca o de creación de marca, que es el marketing, ¿no? Y lo interesante fue que sí se pudo encontrar la conexión entre las actividades operativas de la empresa con el cómo el mercado percibe a los productos desde la responsabilidad o desde de las actividades propias de la compañía, de la empresa. Y sí, o sea, logré demostrar de que existe una relación directa que puede influir en el mismo consumidor para poder percibir u optar por tu marca, y obviamente generar un mejor mundo, ¿no? Aportando a lo que es una cultura de reciclaje. Esa Entonces se fue, podría, creo que la eh, no sé si fue el precursor, pero fue mi primer acercamiento con el mundo de la logística ya de manera más pesada, y también fue creo que lo que catapultó a que yo pueda postularme a una posición de logística, de analista de logística, que salió en esa época de CBN, que fue la primera empresa en donde formalmente entré a trabajar. Y fue un anuncio en el periódico que buscaban a un analista de logística. En esa época todavía las convocatorias salían por el periódico, y los currículums se imprimían y se mandaban por vía correos a la empresa. Entonces, esa fue la forma en la cual yo desembarco en logística. en este sentido, se podría decir que tú no elegiste logística porque era el primer trabajo que se te presentó, sino realmente ya desde la universidad visualizaste este campo como una gran oportunidad de desarrollarte profesionalmente. Sí, 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 ¿Estoy sí. correcto? Sí, precisamente porque cuando nos tocó ver en la universidad, y también en lo que eran las prácticas empresariales, todas nos tocó ver desde empresas que hacían ladrillos hasta empresas de servicios, que el factor común de todas las operaciones era la logística. Entonces,
ya el ingeniero industrial tiene la característica de ser un generalista, de tener eh, mucho conocimiento o un amplio conocimiento de los procesos, pero la versatilidad que te da la carrera es de que puedas incurrir en cualquier rubro, ya sea, como te digo, desde los servicios, desde la banca, desde la industria. Hay un montón de oportunidades para el ingeniero industrial, pero cuando alguien incurre en una de esas empresas, se termina volviendo especialista del rubro. Pero algo que tiene o que te da la logística dentro de la ingeniería industrial es de que tienes la versatilidad de poder inclusive saltar entre rubros a mitad de camino y no perder ese know-how o no tener que empezar de nuevo. Entonces, esa fue un poco para mí una de las principales razones que me llevaron a ahondar y entender si realmente esa era la hipótesis que yo tenía en la universidad, porque al tener solo una materia, no podía tener esa, se podría decir, eh, esa información de primera mano. Y la verdad que sí, me tocó hacer la tesis, me fue bien, me gustó bastante el rubro y también apelo un poco a la suerte de que un par de meses después de defender la tesis yo ya podía estar ingresando a trabajar en logística en una de las empresas más importantes del país. Excelente. Antes de entrar a ese punto, una última pregunta para el tema de escoger la carrera. Y es que tú tenías en ese momento todo este conocimiento de ahora para poder escoger logística. Pero te voy a dar el contexto, es que cuando escuchas por primera vez logística y te dicen que tienes que ver almacenes y transporte, no lo ves como algo eh, una industria sexy, donde te vas a poder poner tu casquito o vas a poder hacer cosas que un ingeniero industrial está viendo ahí. Voy a controlar miles de personas haciendo producciones y controlando calidad con estadística. Logística no se ve algo fancy en la universidad, y estoy Sí, seguro que has debido tener alguna charla con algún compañero de: "Che, ¿estás loco? ¿Vas a ir a cuidar un almacén donde se abre y se cierran las puertas?". Porque tenemos ese sesgo y ese bajo conocimiento en la carrera de qué es realmente logística, ¿y no te pasó a ti algo similar? y mira, la verdad bueno, como te digo, cuando me tocó estar en la universidad y tuve la oportunidad de ver la materia, porque era realmente en 6 meses ver todo lo que abarca logística y como te digo, en ese orden, desde ver logística de compras, la parte que tú me dices de lo que es toda la logística de operaciones e integral, que es la de almacenes neta, transporte y planificación. Eh, la verdad que esa visión de que ya la logística era bastante amplia me generó la curiosidad. Entonces, yo sí comparto con que cuando, y eso nos pasaba y me pasaba mucho, y me pasa inclusive ahora en el trabajo actual en el que estoy, de que cuando tú tienes pasantes o gente que está empezando con sus primeras armas profesionales, y tienen una inducción transversal en la empresa donde pasan un tiempo viendo la parte industrial, la parte de control de calidad, luego pasan a ver una parte comercial, luego pasan a ver una parte de diseño de producto, marketing, finanzas, logística, y después siempre si hacemos un pareto de cuando haces la pregunta de ¿y en qué área te gustaría estar? Eh, Logística está entre las dos o tres menos votadas, precisamente porque tal vez, como tú dices, no existe esa, no es tan seductora como otras áreas donde, como dicen, a veces está la acción, el vendedor está más en la calle, haciendo, es la punta de lanza, como dicen, haciendo la analogía del fútbol, es el delantero, el que mete los goles, pero creo que ya cuando tú empiezas a entender que, haciendo la misma analogía de fútbol, la parte de logística te puede abarcar muchas posiciones en la cancha,
ahí es donde empiezas a ver la parte bonita del rubro, porque te puedes especializar perfectamente en la planificación y la planificación abarca absolutamente todas las operaciones de una empresa. Porque y hoy hay herramientas muy bien desarrolladas, como el ciclo de SNOP, que es uno de los ciclos que actualmente eh, componen una planificación integral para poder entender cómo se tiene que encarar el mercado actual, porque actualmente el mercado es bastante dinámico. Y no porque hoy día digan Bolivia está con un mercado muy atrasado, y no, la verdad que hoy Bolivia está teniendo una influencia tan grande de los mercados extranjeros, influenciados ya sea porque hoy es barato importar y estamos inundados de contrabando, tenemos nuestros mercados completamente abarrotados de productos que han pasado por ciclos mucho más robustos de los que actualmente tiene tal vez nuestra industria. Y eso nos obliga a nosotros, como empresa nacional, a estar a la altura y competir en el tú a tú con esos productos. Entonces, sí o sí, ya desde logística tú encarar un proceso de planificación que te obliga a buscar eficiencias desde buscar proveedores, buscar sinergias, desarrollo de producto, eh, correctos procesos de planificación de demanda para poder entender cuánto y qué es lo que vas a ir a comprar para decir después cuánto y qué es lo que vas a ir a producir, eh, y eso casarlo con la parte financiera, porque ese viene a ser tal vez la última línea de todo el ciclo, te termina siendo se podría decir, un gestor de toda la empresa, prácticamente, porque es completamente transversal. Entonces, ahí el nivel de enriquecimiento que tienes como profesional es enorme. Entonces, ahí sí entiendes la importancia de cuán saludable tiene que ser tu inventario, cuán saludable y confiable tienen que ser tus números, cuán saludable y confiable tiene que ser la edad del producto de la edad de los productos en tu almacén, porque para el consumo masivo es importantísimo el cumplir con el FEFO, cumplir con las políticas de calidad y es más, cumplir hasta con las buenas prácticas de entrega y llegar en la última milla de la mejor forma posible para pelear en el punto de venta con la competencia. Entonces termina siendo transversal. Y hay un dato que me gustaría añadir, porque todo lo que mencionas, y esto obviamente no es, bueno, el que lo está escuchando de entrada ya sabe que le gusta la logística. Entonces, la tendencia en Europa y en Estados Unidos y en esos mercados está en que los sucesores de los gerentes generales sean de perfiles de supply chain o logística, por todo lo que mencionas. Tienes que conocer todos los procesos de manera transversal. Tal vez en el área comercial habría que un poquito entender y ser empático. Financiero, si un logístico no sabe finanzas, y eso lo hemos hablado ya con varios de los invitados, o sea, no vas a poder defenderte y no vas a tener un buen fin. Es, como dices, el final del ciclo, el saber finanzas. Y bueno, yo creo que esa tendencia va a seguir y nos va a tocar, y tal vez en los siguientes 5 años los siguientes gerentes generales sean puro supply chainers. Buen dato ahí, Jorge, gracias. No, y te comento algo. Conozco empresas en las cuales hoy el salto de gente de comercial, gerentes de ventas, pasan a ser gerentes de logística y viceversa. Gerentes de logística o jefes de logística pasan a ser gerentes comerciales precisamente porque ya esta diversidad y se ha vuelto tan integral el manejo de la empresa que en esa diversidad, en ese enriquecimiento que hay desde la visión externa de los proveedores internos de la empresa, se pueden encontrar oportunidades que otras empresas no lo hacen al tener especialistas
que tal vez hoy en día tengan una visión sesgada desde el rubro en el cual se han desarrollado. Y eso creo que es importantísimo hoy, el tener esa ventaja desde el talento y desde la gente que pueda aportar cosas distintas en posiciones tan pesadas como una gerencia comercial o como una gerencia de operaciones o de logística, de distribución, que realmente es interesante. Creo que, y eso lo hablaba hace un tiempo con uno de mis pares, el gerente comercial de la empresa en la que estoy, y era de que es bastante enriquecedor tener jefes de logística viendo comercial y jefes comerciales viendo logística, precisamente porque ellos en cierto momento, al haber estado como usuarios del servicio que brinda cada área, eh, terminan entendiendo cuáles son los dolores que se tenía antes y dónde se puede ir a mejorar. Entonces, esa sinergia creo que es la que hoy en día las empresas deberían buscar para poder robustecer las posiciones y cargos gerenciales y precisamente formar líderes completos y no tener gerencias generales muy enfocadas solo a la finanza o gerencias generales enfocadas solo a comercial y tener gente que pueda salir ya sea de cualquier área y tenga la capacidad de entender eh, cuál es realmente el fin de hacer empresa. Excelente, totalmente de acuerdo con esa parte. Y bueno, como queda pendiente, ¿cómo llegaste a CBN? ¿Cómo fue todo ese proceso? Ya nos comentaste cómo mandaste tu currículum, cómo fue la primera llamada que recibiste del reclutador solicitándote vayas a las sus oficinas para la entrevista. Sí, mira, me acuerdo bien que currículum yo lo debí mandar en noviembre. Yo defendía mi tesis en noviembre y días después salió la convocatoria, mandé el currículum en noviembre y recibí la llamada a finales, me acuerdo que era entre las fiestas, entre Navidad y Año Nuevo, 27, 28 de diciembre, recibo la primera llamada para poder asistir a un assessment, que es un proceso en el cual varios postulantes, que me imagino pasamos una primera depuración de perfiles, porque según lo que comentaron en ese momento los reclutadores eh, eran como 160 postulantes para una posición y terminamos siendo algo de 30 en el assessment. Entonces, fue como un grupo de trabajo que hicimos, nos hicieron varias dinámicas bastante interesantes de, de liderazgo, de análisis, hicimos grupos para resolver casos de estudio y había mucha gente, parecíamos, yo me acuerdo, ahí parecíamos, nos observaban como si fuéramos monitos trabajando ahí en un laboratorio porque había mucha gente que veía cómo nos desenvolvíamos en el, en el proceso y después de eso nos agradecieron a todos, nos dijeron que ya tenían la data necesaria y nos llamaban. Y la segunda llamada la recibo por 10, 12 de enero aproximadamente, eh, para que era bastante tiempo. Yo pensé que no había pasado la primera prueba. Y ahí ya no me hacen una entrevista ya un poco más técnica de conocimiento general, el psicotécnico, la entrevista con los gerentes tanto de logística como el de recursos humanos, que esa sí ya fue una entrevista más normal como la que generalmente se tiene de un one-to-one. Y ahí esa misma tarde es de que me informan que yo había sido el seleccionado para poder ingresar a la empresa y para el 20-21 de enero yo ya estaba trabajando. Entonces, y desde ese momento hasta abril del año pasado que tuve la oportunidad de trabajar en CBN, estamos hablando de 12 años aproximadamente. ¿Y cómo es este proceso del assessment? Porque ahora que ya estás como que recordando eso y tienes miles de experiencias porque has debido entrevistar a miles de personas y hablar a miles de perfiles, ¿tú qué crees que
haya sido tu diferenciador en todos esos ejercicios. Me corriges, hay un ejercicio donde tienes que estar con los ojos vendados y construir un puente. Y hay ejercicios donde realmente cuando te lo dan no entiendes qué quieren que hagas o cómo vas a venderte, pero tú has debido hacer algo. Y ahorita recordándolo, ¿qué crees que hayas hecho bueno en esa en Distinto ese? que el resto. Mira, básicamente, y algo que no sé si habrá sido el diferencial, no, la verdad no, te soy sincero, en ese momento, por lo menos en el assessment en el que yo participé, lo que yo hice fue, a la duda yo preguntaba y me acercaba al líder de la dinámica y le preguntaba las cosas, lo que no entendía lo preguntaba. Y es más, cuando nos tocaba hacer las dinámicas en grupo, eh, nadie del grupo se animaba a preguntar precisamente porque me imagino que había el miedo de poder dejar en evidencia que no sabes algo. Y la verdad que antes de quedar en evidencia y quedarme con la duda, yo prefiero ir, preguntar y despejar la duda y tal vez utilizarla para poder resolver el problema. Entonces, creo que eso fue algo distinto que noté y es algo que yo también notaba y es algo que para mí, cuando me tocó estar del otro lado y yo ser reclutador, eh, me fijaba mucho en que la gente y las personas que estaban postulando a la posición sean genuinas. Y no es pecado no saber. El pecado es quedarte con la duda. Y a veces creo que muchos eh, tienen miedo de preguntar o tienen miedo de despejarse una duda, ya sea dentro de una entrevista, ya sea dentro de hasta en la misma vida personal, laboral, eh, por no quedar mal o no quedar en evidencia de que ignoras algo, eh, no despejas esa duda y tomas decisiones sesgadas. Entonces, sí, yo creo que una persona al ser genuina e ir y preguntar, demuestra de que es genuina, de que no sabe algo y que quiere aprender y que quiere utilizar ese nuevo conocimiento para poder encarar el problema que tiene en ese momento. Entonces, realmente ese yo creo que ha sido en su momento el diferenciador y es algo que yo hoy tomo en cuenta. Excelente. Y el primer cargo que ocupas es de analista de logística. Coméntame cómo es tu primera experiencia laboral. Para muchos puede ser chocante. He escuchado igual que cuesta el tema de entender la práctica en la teoría o viceversa. ¿Cómo fue en tu caso? No, mira, la posición como tal era analista de logística, pero ya dentro del cargo era un analista de transporte. En Seven en esa época eh, estaban consolidadas las 5 plantas cerveceras, la de La Paz, Huari, Cochabamba, que es Taquiña, Santa Cruz, y estaba en Albo, que es la planta de latas. Entonces, lo que me tocaba hacer en ese entonces era distribuir toda la cerveza, verificar los inventarios iniciales y distribuir el producto de manera eh, equitativa para poder cumplir el forecast de venta de cada región. Entonces, yo tenía que dimensionar el movimiento de camiones y de cerveza a nivel nacional. Esa era la principal función y también tenía la responsabilidad de controlar los índices de edad de producto, la frescura, el índice de frescura de la cerveza en cada site y de esa forma también tomar decisiones para mover el producto. Entonces, esa fue inicialmente la posición. De ahí, bueno, también se incorporaron tiempo después las 2 plantas de soft drinks, que son las 2 Pepsis, la Pepsi del Alto y la Pepsi de Sacaba.
y también entraban dentro de la juguera del análisis de mover producto con los camiones, ¿no? Buscando uno eficientar costos, porque obviamente había que mover de la manera más responsable posible y no tener un sobrestock en un site y un quiebre en otro, y también hacer que el producto no esté mucho tiempo en las bodegas para no tener problemas con obsolescencia. Tiempo después, me incorporaron se podría decir, la responsabilidad de mover cisternas, y sucede que hay parte del líquido que se mueve, se lo hace para poder aprovechar eficiencias, se lo mueve mediante cisternas. Entonces también mi responsabilidad era mover todo el tema de la logística de las cisternas, y tiempo después igual me incluyeron la responsabilidad de todo lo que eran las exportaciones y la coordinación con la empresa despachante que nos brindaba el servicio. Entonces, esa fue un poquito en líneas generales la responsabilidad que tenía, como analista de transportes, ¿no? Entonces, poco a poco vi cómo se gestionaba desde, la verdad, no era tan operativa la posición porque tenía que estar, sí, bastante comunicación con transportistas, con jefes de bodega. eh, Tocaba entrar en ese entonces a negociar fletes con los transportistas, y en ese entonces se manejaba con tres sindicatos de transportes que eran bastante fuertes, y el entrar a negociar era bastante interesante, porque sí, había un cierto poder específico que tenían los sindicatos, que uno tenía que tener un tino bastante bueno como para poder llegar a tener buenos resultados, ¿no? Y no llegar inclusive a tener falta del servicio de transporte, porque siempre estaba latente esa posibilidad. Entonces, nada, era básicamente empezar a entender y conocer, eh, de primera línea, la gestión de bodega, la gestión de transporte, y también poquito el tema de cómics, ¿no? Entonces, esa fue un poco la función que me tocó desempeñar en ese entonces. Es decir, que como analista de logística ya tuviste tus primeros pasos en negociaciones con sindicato. Sí, 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 con los sindicatos de transporte nos tocaba. Obviamente había una persona que era mi jefe, y él obviamente era el, el que lideraba, pero eh, prácticamente toda la data y toda la información, y estábamos dentro de la negociación, lo hacíamos en conjunto, ¿no? Porque había que trabajar en equipo en ese momento para poder conseguir de persuadir y trabajar con los sindicatos, ¿no? Excelente. Acaba de darme un dato a mi equipo de producción. ¿Tu jefe fue José Víctor Rojas? Así es, así es. Wow, Él, él- él- gran él fue, profesional. él fue eh, mi mentor en CBN. Wow, buen dato. Va a estar en el podcast. Esperemos pronto. Pero igual, ese es un No, crack, un José gran, un Víctor. gran profesional, José Víctor. La verdad que yo creo que él tiene uno de los backgrounds logísticos más robustos actualmente, por lo menos en la industria del consumo masivo, bastante analítico. No, la verdad que un gusto. Y aún sigo, ya no tan constantemente, pero estoy en contacto con él. Qué bueno, qué bueno. Gran amigo igual. Eh, Pasas de analista de logística después de estar un año y medio a tu primera jefatura. Así es, sí. Paso a ser jefe de operaciones en el centro de distribución del Alto. La particularidad que tiene la fábrica de La Paz es de que el almacén es bastante pequeño para la capacidad que tiene la planta. Entonces, se tiene una logística bastante robusta,
para poder desfogar casi en línea todo el producto y poderlo almacenar en el centro de distribución del Alto. Entonces era una operación de aproximadamente en ese entonces 90 personas que estaban a mi cargo. Todos eran operadores, entre montacarguistas, bodegueros, supervisores y, bueno, estibadores, que era el gran grueso de la operación. ¿Y cómo saltas? ¿Hay alguna historia detrás de este salto? Me refiero, eh, no es fácil tomar una jefatura, no es fácil liderar gente, eh, muchos inclusive rechazan. Yo he escuchado hace una semana, estaba ahí con unos compañeros donde prefieren seguir generando experiencia y ya recién lanzarse, porque hay ese mm, ese miedo de fallar o estar muy pronto para no estar listo para el cargo. ¿Cómo pasó en tu caso? La oportunidad se dio. Yo creo que en ese momento tuve la suerte de tener en paralelo dos oportunidades de movimiento, que una era pasar al área de abastecimientos, precisamente como eh, el responsable de lo que en ese entonces era compra de Malta, y o pasar a la jefatura de operaciones. Y obviamente era mucho más atractivo en posición, inclusive en, en ese entonces en nivel jerárquico, la jefatura de operaciones. Eh, y bueno, creo que también en ese momento, bueno, yo estaba con 22 años, y el hambre de poder crecer rápido y el hambre de comerme al mundo me llevó a tomar la decisión de poder optar por una jefatura que tenía su complejidad. Obviamente había la jefatura de logística de La Paz en ese entonces, tenía la responsabilidad directa de la jefatura de operaciones del Alto, pero era el dueño del site, era el dueño en ese entonces la operación más grande, logísticamente hablando, de CBN. Entonces, sí, fue un reto bastante interesante y la verdad que ahí sí fue uno también de las experiencias laborales más enriquecedoras, porque fue mi primer trato con operación, ya con un sindicato de trabajadores bastante robusto. eh, el tener que hacer todo ahí, porque la estructura era el jefe de operaciones y tenías directamente 100% personal sindicalizado, y bastante operativo, en los cuales encontrabas gente muy buena y también había gente que tenía tal vez ciertos gaps hasta de comportamiento. Entonces, fue bastante desde la parte de gestión, de una operación tan compleja y aparte tan relevante en ese entonces para CBN, que era la venta del Alto y el atender gran parte del volumen de La Paz desde ese site. La presión estaba y los reflectores estaban ahí. Entonces, mucha visibilidad, mucha responsabilidad y bueno, en el entendido también muchísimo aprendizaje desde eh, experiencias buenas y experiencias malas, porque ahí me tocó muchas novatadas, cometer muchísimas novatadas por la inexperiencia, y aprender también, que creo que la misma posición, y lo comentaba, de que no es pecado preguntar, y a veces aprender de la misma operación, y eso me llevó a poder también tomar muy buenas decisiones, que en su momento fueron reconocidas, ¿no? Entonces, sí, la verdad de que fue un cambio duro, fue un cambio enriquecedor y la verdad que para mí, hoy si me preguntas si tomara la misma decisión y podría volver el tiempo, lo volvería a hacer sin dudarlo dos veces. ¿Y nos puedes compartir, en más detalle cuál fue la novatada que te mandaste en ese entonces? No, o sea, tema de autorizar algunas salidas de personal. Un ejemplo, me acuerdo de que, no sé, se nos estaba acercando y era uno de los primeros cierres, y realmente no tenía muy bien dimensionado, y más que eso en época alta, eh,
que vienen a ser ya los meses de alta, más que nada hacia fin de año. eh, yo tenía una cierta sensación por lo que había vivido a mitad de año de que teníamos una cierta holgura de mano de obra. O sea, yo sentía que estábamos un poco sobredimensionados en ese entonces. Pero como la dotación era fija, obviamente en los meses de baja, tú tenías una cierta holgura de mano de obra, de fuerza laboral, pero en los meses de alta esa estaba casi topeada. Entonces, ahí la novatada fue de darles a mucha gente un permiso, tomando en cuenta el movimiento que habían habido los meses anteriores, y sí, tuvimos que redoblar turnos con la gente que estaba, y la verdad que no fue una buena decisión porque casi terminamos sin poder entregar la venta de los últimos días porque nos faltaba gente, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que esa fue una de las más sonadas. Me imagino, sí, pasa con... No, mira, yo podía haber evitado eso un poco coordinando mejor con mi jefatura de base, coordinando mejor hasta con la misma operación. Entonces, ahí también creo que es válido el tema de que el preguntar y el nutrirse de la información del resto te ayuda a tomar mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo te ganas a la gente? Una persona de 23 años con su primera jefatura, teniendo que mandar a personas que tienen 40, 50 años, otros que tienen ya más de 5 o 10 años de experiencia en la misma planta. ¿Qué técnicas utilizas? ¿Cómo logras el tener el engagement con un equipo en tus primeros pasos de jefatura? Mira, en ese entonces, y algo que la gente y ha sido, mira, yo lo resumo con escuchar a la gente, porque habían muchas cosas que para ellos eran muy importantes y no desde la parte operativa, sino desde la parte de atención que necesitaba la gente. Y era de que sus demandas puedan llegar a ser escuchadas por jefaturas mucho más elevadas, que a veces ellos sentían que se quedaban ahí porque no estaban se puede decir, en estructura central o donde estaba la fábrica. Y precisamente el poder ser genuino con ellos y el ir y escucharlos y el poder acompañarlos. Inclusive yo siendo jefe de operaciones con 23 años, y en cierto momento cuando nos tocó dentro de la novatada de que no teníamos gente y había que despachar más producto del que podíamos con la fuerza laboral que teníamos en ese entonces, yo fui y me puse a trabajar con ellos, a cargar camiones con ellos, y el ver que creo que ellos, al ver que no tenía ese sesgo o esa, se podría decir, ese aire de que no, yo soy el jefe y si yo mando, ustedes hacen, y que, bueno, lo hagamos porque lo tenemos que hacer y lo hacemos todos, y aquí el trabajo hay que hacerlo independientemente, yo sea jefe, encargado, responsable, lo que sea, lo vamos a hacer juntos. Me ayudó bastante a que la gente genere esa empatía y de que también se comprometa. Y creo que ese día a día y ese tipo de experiencias y el escucharlos y el acompañarlos, hasta formar parte del equipo de fútbol en ese momento con ellos, hizo de que esa cercanía, eh, la verdad, empiecen a tener el respeto por en ese entonces, por mi posición. Y creo que algo que realmente también siento yo me dio su lugar, fue el tema de ir y reconocer de que en su momento yo no sabía muchas de las cosas que existían y pasaban en la fábrica. Y fue decir y decirles, ser sincero y decirles que yo estaba ahí, que iba a aprender, que me tocaba aprender, y que iba a aprender de ellos, porque los que más sabían del movimiento eran ellos, era la operación. Ellos son los que hacen que las cosas pasen. Entonces, al transparentar y decirles, estoy aquí y estoy aprendiendo, inclusive hizo de que algunos errores que se cometían en el día a día, ellos mismos me ayuden a solucionarlos.
y no esperar a que yo me queme. Entonces, esa relación que se tuvo fue la que creo que hizo de que incluso el equipo esté bastante comprometido. Entiendo. Muy buenas, muy buenos tips para los que están comenzando en sus primeras jefaturas. Y te vas de esta jefatura en el centro de distribución del Alto a otra jefatura en otra área. Coméntanos cómo das ese salto. Sí, mira, justo como te decía, la operación de Pepsi, habían dos fábricas nuevas, que era Pepsi en el Alto y el Pepsi de Sacaba, venían poco tiempo dentro de lo que era el paraguas de CBN y justamente dentro de lo que es los movimientos y un poco la- el esquema que tiene la empresa para mover a su gente y un poco también para probar en ciertas posiciones es que se genera una rotación porque era el mismo nivel jerárquico. Al jefe de logística de ese entonces de Pepsi lo llevan a la posición de jefe de operaciones en el centro de distribución y a mí me llevan a la jefatura de logística de Pepsi el Alto, un poco para, yo creo que también complementar ciertos conocimientos que una fábrica te da como jefe de logística y también algo que ya en ese entonces el jefe con el que roté eh, iba a adquirir dentro del negocio de cervezas y también dentro de la escala que te daba el centro de distribución del Alto, porque era, como te digo, era de los centros más relevantes de venta y era importantísimo también incorporar el conocimiento que él tenía de los programas de excelencia, que yo no tenía en ese entonces porque no tuve la oportunidad de poder trabajar dentro de los programas de excelencia de industriales y logísticos. Entonces, se da esa rotación y yo, bueno, tomo la posta. Recién se había certificado dentro del programa de excelencia industrial que tenía la planta y tocaba ya hacer todo lo que eran las auditorías de sustentabilidad para poder eh, continuar con la certificación o revalidar la certificación que se tenía como Pepsi. Entonces, ahí es donde empiezo también a tener las primeras altas armas de relacionamiento de logística, ya con un área industrial y con un área, se podría decir, comercial un poco más robusta, porque ya la venta y la parte logística llegaba hasta lo que era el punto de venta. Se tenía un esquema de distribución directa, entonces ahí también pude cerrar ese gap de poder conocer todo lo que es gestionar una preventa, hacer todo lo que es el dimensionamiento del picking, el cargueo de camiones, el llegar, el gestionar la ruta, eh, el supervisar la ruta y también todo lo que era la parte de brindarle el servicio al área industrial desde envases vacíos hasta la recepción del producto terminado. Entonces, era bastante, y la planificación, que era también uno de los roles que cumplía logística en ese entonces. Tú eres, bueno, con los que pude conversar y te conocen, te consideran un experto en los sistemas de gestión. ¿Nos podrías comentar cuál es la diferencia de BPO y DPO y qué importancia o qué peso tú le podrías dar o sea, aplicarlo en una industria? Y bueno, VPO y DPO son programas de excelencia propios de IB. O sea, son programas y están son completamente distintos en el entendido de que uno busca la excelencia operacional de las fábricas y de las buenas prácticas en las fábricas y el otro, que es DPO, busca la excelencia operacional precisamente en la distribución. Entonces, uno está enfocado a las buenas prácticas industriales y el otro está enfocado a las buenas prácticas de distribución. Y obviamente es un desarrollo propio de IB y la verdad que
haciendo comparativas con otros sistemas de gestión que pude conocer, la estructura es la misma y se basan mucho en cosas que ya existen, y mucho de la normativa nacional, internacional, en las ISOs, buenas prácticas de manufactura. O sea, la verdad de que estos programas son solamente la concatenación de buenas prácticas operacionales enfocadas a cada rubro. Entonces, eh, pero se basan, como te digo, básicamente en lo que es el saber gestionar los recursos de la manera más eficiente posible. Bueno, ya vamos a entrar más adelante en esta pregunta, pero la voy a dejar ahí colgando. Y es que quisiera hablar contigo cómo es administrar una compañía con sistemas de gestión y otra sin sistemas de gestión. Em, Acabando el tema de, bueno, ya pasas por la jefatura de soft drinks. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente? Porque como mencioné en un inicio, tuviste una larga trayectoria en CBN. Entonces, ¿qué pasa después de soft drinks? De ahí me toca y me invitan a poder formar parte del equipo ya de logística de la cervecería Montes, de la cervecería de La Paz, como soporte de gestión en logística. Si bien bueno, entonces existía una jefatura de logística que tenía dentro de su paraguas las operaciones del Alto, las operaciones de la cervecería Wari y, bueno, también, obviamente, las operaciones de la cervecería de La Paz, que están en la Montes. Entonces, ahí ya mi rol es poderle dar el soporte y un poco ya aplicar lo que había aprendido en Sofdrinks y también apoyar en lo que era la certificación de precisamente el programa de excelencia que mencionaste, ¿no? Ahí me tocó dar todo lo que eran eh, dar el soporte para poder gestionar toda la parte operativa y también sustentar lo mismo que había pasado en Pepsi, ¿no? Ya un año antes a que yo vaya como soporte de gestión, La Paz certifica en el programa de excelencia y me toca ir y hacer todo el soporte y darle la continuidad a los programas de excelencia y bueno, también el hecho de ya ver toda la parte operativa eh, de operaciones como tal enfocadas a lo que era La Paz. Tengo un dato y ahí me lo corriges, no sé si es en este o en el anterior, pero haces un proyecto que hace boom en toda la industria de esa gran corporación Evinbev. ¿Es en este cargo o en el anterior? Es en la jefatura de logística en Pepsi. Coméntanos este boom, cómo surge la idea, cuál es el contexto, todo lo que puedas detallarnos, porque realmente creo que va a ser muy bueno escuchar toda la situación que nos va a comentar Jorge, porque puede servir o sea, para mí puede ser de bastante ayuda en la situación que estabas, ¿no? No, sí, sí, mira, y dentro de los programas y el programa de gestión en CBN y el de desarrollo de gente es bastante rico, es bastante interesante. Y a mí me toca en el tiempo en el que estuve en Pepsi no estar muy bien evaluado. Sí, habían cosas que había que mejorar, habían gaps, los resultados, a veces cuando los resultados no vienen, no vienen. Y me toca tal vez enfrentar un periodo de, de prueba, se podría decir, de recupero, un plan de recupero para poder nuevamente entrar dentro de lo que eran las evaluaciones y poder moverme y seguir, inclusive continuando en la compañía. Dentro de esos puntos, me acuerdo perfectamente, mi plan de recupero eran de 13 puntos. Uno de ellos era poder generar una buena práctica. Y dentro del ámbito y dentro de los programas que tiene la compañía, es precisamente incentivar mucho a que surjan ideas que puedan ser implementadas y luego replicadas. Ideas de mejora, ya sean desde procedimientos, mejoras,
hay un montón de ideas que se pueden implementar y que pueden ser replicadas. Entonces, eso tiene un proceso bastante robusto y muy bien gestionado por el equipo de Bolivia. Y me toca, y era precisamente poder proponer una mejora que pueda ser replicada en las operaciones de Bolivia, una best practice, porque así se llamaba el, el programa. Y en ese entendido, eh, habían ciertos gaps en la región de seguridad, precisamente en el manejo de autoelevadores. En una de las operaciones de AV no me acuerdo bien, creo que era Brasil, hubo en un centro de distribución eh, que tuvo lamentablemente un accidente fatal, una persona que no estaba habilitada para manejar un autoelevador se sube, hace un movimiento brusco con la torre elevada, y eso provoca que el autoelevador vuelque. Y la persona no tenía el cinturón de seguridad puesto. Entonces, con la mala suerte de que sale disparado del autoelevador y la torre le termina golpeando en la cabeza y bueno, termina siendo un accidente fatal. Entonces, ahí la campaña fue bastante fuerte para que nosotros cerremos esa brecha y tratar de buscar eh, soluciones para que la gente o concientizar a la gente para que utilice el cinturón de seguridad. Y obviamente otras prácticas complementarias para que solamente el personal habilitado utilice los autoelevadores. Y en eso, en el afán de poder darle solución a ese problema, es de que se me ocurre eh, conectar la alarma, el foquito de alarma del tablero del autoelevador que te indica que no está conectado el cinturón de seguridad, que es el muñequito con el cinturón de seguridad así en rojo, con el arranque. ¿Y cuál era la lógica de que si el cinturón, o sea, si ese foquito estaba encendido, el autoelevador no arrancaba? Entonces eso te obligaba a que sí o sí conectes el cinturón de seguridad y ya habilitabas o se habilitaba para que el autoelevador arranque. Entonces la solución era bastante sencilla y era súper barata porque nos costó, recuerdo, creo que eran como 200 bolivianos el hacer toda la adecuación por montacarga, ¿no? Era súper barato. Era un eléctrico que te haga las conexiones y para de contar. Y esa fue la buena idea que tuvo tal repercusión que no solamente ganó como proceso de ideas en Bolivia, sino que me llevó a participar a nivel regional y con la buena suerte y también, bueno, con la potencia que tuvo el impacto de esa idea de que fue la idea ganadora a nivel Sudamérica. Entonces, para mí, yo ostento el orgullo de decir de que soy de las personas, de las pocas personas en el mundo de AV que tiene el galardón de haber ganado una buena práctica, una best practice eh, a nivel zona, ¿no? Y eso, bueno, también me ayudó muchísimo en mi proyección de carrera porque eh, visibilidad hasta con el CEO de la compañía. Entonces, la verdad que fue bastante bueno en ese entonces y ayudó muchísimo para que luego yo pueda seguir desarrollando mi carrera y el orgullo, ¿no? El orgullo de poder haber dejado en alto el nombre de Bolivia y poner en el mapa de que Bolivia no solamente era una buena replicadora de ideas, sino de que también generaba y tenía un potencial enorme en la gente que tenemos. Y aquí me ayudas, Jorge, porque quería que cuentes esa historia ya que hay muchas enseñanzas que rescatar. Yo qué veo. Eh, Primero, hay muchas personas que cuando reciben un feedback malo, se van al otro lado, empiezan a buscar trabajo, se desmotivan, se bajonean. En tu caso fue al revés, es, bueno, tengo que mejorar y daré lo máximo de mí hasta donde dé. Entonces es un mindset que muchos deberíamos
trabajarlo y tener para, obviamente, llegar al éxito que tú tienes y romper de esa bajada a esa subida. La otra, que a veces nos autocomplejizamos al encontrar soluciones, no sé, muy elaboradas, cuando la solución a veces, llega a ser simple y sencilla, y muchos de nosotros nos autocomplejizamos. Hay una pregunta que siempre hago en mis entrevistas, y es justamente alineado al tiempo y a la complejidad y a el perfeccionismo, el tema de, ¿qué te ¿cuál escoges? ¿Entregar un proyecto perfecto fuera de tiempo o entregar un proyecto bueno a tiempo? Y obviamente, cuando escuchas respuestas, ves si una persona es perfeccionista, si una persona se quiere tomar el tiempo para hacer las cosas, y a veces las cosas tienen que ser sencillas, keep it simple. Y bueno, toda la salida que tú tienes, un gran premio y eso que te catapulta a llegar a una gerencia, que ahorita nos vas a contar cómo llegas igual a esa gerencia, ¿no? ¿Tú qué más ves al momento de contar tu propia historia? No, sí, la verdad que fue la oportunidad y te soy sincero de que obviamente eh, a nadie le gusta recibir un feedback negativo, pero creo que en la virtud de poder entender y tener la madurez de saber y entender de que obviamente los resultados no venían, o sea, hubiera sido, yo creo que bastante lapidario el no ver las alertas, no ver los, las señales de alerta que son súper evidentes. Creo que cada quien tiene que saber y ser consciente de que a veces las cosas no vienen, puede ser por un tema personal, por un tema coyuntural, por inclusive hasta objetivos mal planteados. Hay un montón de factores que pueden influir en que no te vaya bien. Eh, y si nos encasillamos en la idea en que yo voy a morir con la mía porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo está bien y no escucha y no se cierra, bueno, es una crónica de una muerte segura. Y la verdad de que no solamente el feedback de tu jefe o el feedback normal es el que te tiene que enriquecer. Y algo que yo he aprendido es de que tienes que saber escuchar y aprender a escuchar no solamente a tus superiores, sino también a tus pares, a tus colaboradores y algo que es importantísimo también es a la gente a la cual tú le brindas el servicio. Porque tú puedes tener muy buenos indicadores, pero si realmente el servicio que tú estás dando no se percibe de buena forma o a veces desmejoras tu nivel de servicio por tener buenos indicadores, igual a la larga vas a terminar con un mal resultado o mal visto. Entonces es importantísimo que tengas esa vocación de que tú eres parte de un todo y que a veces tienes que inclusive hasta sacrificar ciertas cosas para poder mejorar el nivel de servicio y también entender de que si hay algo que hay que encaminar, hay que hacerlo. Y bueno, si al final en tus esfuerzos tú logras tener un buen resultado, bueno, o sea, la verdad que eso es algo que, bueno, felizmente a mí me pasó, pero también yo estaba preparado en su momento para que tal vez las cosas no se den. Y no era el bajonearme ni el pensar en salir o buscar empleo y decir, no, yo me voy primero antes de que ellos me voten. No, creo que el profesionalismo se traduce en hacer las cosas de manera genuina hasta en el último minuto. Y el hacer eso te va a ayudar a que si los resultados, por más que no vengan, igual el sentido y la satisfacción personal van a, se podría decir, tapar cualquier tipo de sentimiento malo que puedas tener. Entonces, creo que el haber y el deber cumplido con uno mismo es el que te tiene que jalar para adelante y esa es yo creo que la mayor motivación que puedes tener tú, más que buscar que te den una palmada, que te den un premio, un galardón, no, no, la satisfacción de haberlo hecho bien y haber
colaborado y el haber dejado algo que tiene mi nombre, porque eh, eso hasta el día de hoy está reconocido y tiene mi nombre. Entonces, para mí tiene muchísima satisfacción en el deber cumplido. Y algo más que se me vino a la mente al escucharte es, mm, del otro lado, del lado del jefe, del lado del líder, que a veces siente que simplemente tiene que sacar a la persona sin darle ese chance de, primero, que conozca sus errores y que los pueda mejorar. Creo que hay pocas empresas que tienen esa cultura de el feedback y obviamente si estás haciendo mal, dar un plan de recupero. Y creo que tú eres un caso de éxito de ese tipo de gestiones donde le das el chance a tu talento de que recapacite y bueno, logras cosas súper buenas como en tu caso tener ese proyecto donde ha sido replicado en todo el mundo de esta gran corporación. No, sí, sí, pero creo que, y eso, yo te digo, el feedback, tú no necesitas un proceso formal eh, para poder tener esa cultura como líder o inclusive como colaborador, como se podría decir, como empleado. Creo que es lo más, personalmente creo que nunca, no he visto que hay una persona, por muy buen o mal líder, que niegue el feedback a una persona cuando uno se lo pide de forma genuina. Entonces, yo creo que es necesario tener ese tipo de charlas formales e informales para poder hablar del desempeño de cada uno y tener ese seteo, porque es importantísimo setear expectativas de ida y de vuelta, desde el jefe al empleador y del empleador hacia el jefe. Y eso no es responsabilidad de la empresa. ¿Debería ser responsabilidad del empleador? Tal vez sí, porque es parte de él gestionar personas. Pero también como colaboradores, si tú no te adueñas de tu desempeño, si tú no te preocupas en brindar el mejor nivel de servicio, porque al final tú como empleado de una empresa estás brindando un servicio. Y si tú no te preocupas de hacerle control de calidad al servicio que estás dando, y el mejor indicador es el solicitar feedback a los responsables, a tus pares, a las personas a las cuales les brindas el servicio, a tus usuarios, entonces, ¿cómo piensas mejorar? ¿Cómo vas a mejorar a lo que no mides? Y acá tal vez causa un poco de polémica, pero lanzo la pregunta y es, si tú estuvieras en una gerencia general y no tienes un proceso de feedback, ¿cómo tú esperarías que tus jefes, o sea, ni siquiera tus gerentes, estamos hablando de los jefes o supervisores, sigan esta práctica de pedir feedback y dar feedback? No, a ver, si yo estuviera en una gerencia general, y hoy me pasa porque estoy en una gerencia de segundo nivel actualmente en BBO, y es el generar el espacio formal para que existan estas instancias de feedback. Entonces, es más fácil agarrar y decir, armar un cronograma y forzar a que supervisores se junten con jefes, analistas se junten con supervisores y que haya, y no solamente exista un feedback 180, sino de que sea 360, porque Pero lo está bueno. crearías, lo Sí, sí, crearías. sí, sí, yo creo que es importantísimo el que existan instancias de feedback donde, y esto es más por un tema hasta de desarrollo de la gente, porque creo que uno de los males más grandes para una empresa es tener gente que haya sido desvinculada por cualquier motivo y esa persona no sepa o no entienda del por qué ha sido desvinculada y termine siendo un detractor de tu empresa. Y la verdad de que la instancia de feedback cierra ese gap. Porque si tú le das las alertas, y yo por eso te digo, era importantísimo ver las alertas, ver las señales que te da, no solamente los resultados, sino también el feedback que te pueden dar tus pares, tus colaboradores, tus superiores. Y ahí es donde la gente
empieza a darse cuenta de que cuando empiezan a existir retroalimentaciones, no te puedo decir negativas, sino pero que te generan alertas, eh, ayuda un poco hasta que la misma gente que tiene un bajo performance y no termina recuperando, entienda que ha tenido las oportunidades para poder haber mejorado y que, bueno, al final de cuentas, no es una decisión, se podría decir, unilateral o injusta, sino de que al final de cuentas las expectativas de la empresa no eran las mismas que de la persona y, bueno, la relación laboral tuvo que concluir. Entonces, creo que ese es también un poco el hecho de ser genuino y de ser, se podría decir, ser fair play con tus colaboradores y con la gente que gestionas. Muy buena frase el tema del fair play con tus colaboradores. ¿No crees que ya eso que acabas de responder de implementar un feedback ya sea implantar cultura en una compañía? Clarísimo. Sí, es parte de la compañía, porque eso entra dentro de lo que engloba toda la integridad que tiene que tener una organización. ¿Y qué Y es pasaría en el caso que no tienes este poder que ahora tienes en ABM en BBO de, bueno, por lo menos toda tu área te va a seguir, ¿no? Pero cuando estás en un cargo de supervisor y no hay esta cultura, ¿cómo haces que los de arriba realmente? Porque obviamente tú puedes pedir a tu jefe directo, pero va a ser un one-on-one. Y si la cultura no está definida de esa manera del feedback, puede que el gerente comercial se queje por el supervisor y como no hay cultura de feedback, bueno, ya, chao, te vas a la siguiente semana. yo creo que ese es un caso extremo y obviamente creo que, tú como supervisor y solicitas el feedback a tu jefe y en ese feedback no surge, y obviamente tiene que tener cierta periodicidad, pero si en el feedback, en el último feedback que tú solicitaste, no surge esta alerta o no surge esto, a ti te sirve como inclusive argumento de preguntar, o sea, ¿y por qué no surgió antes? Y te sirve, ahora obviamente cuando la cultura y la organización no tiene ese tipo se podría decir, de, de forma de gestionar a las personas, eh, es poco nada se puede hacer porque ya raya en el tema de lo autoritario, pero yo si estuviera en la posición de una persona que solicitó feedback y en el feedback no surgió un tema de bajo performance, y a la semana me dicen, te vas porque se quejó el gerente comercial, eh, yo preguntaría y diría, ¿y por qué no surgió en su momento? ¿Por qué en la última vez no me dijiste y por qué no armamos un plan? Y creo que ahí desarmas cualquier argumento, por lo menos se podría decir ético con tu jefe, de que se esté siendo o se esté actuando de manera justa. Entonces, o inclusive tal vez el pedir feedback te ayuda a adelantarte a esa queja, porque puede ser que la queja sea, no, mira, ha habido un problema y tu jefe no encontró el punto o el momento en comentártelo, se le fue, no sé, y el momento en que tú pides feedback, ahí le generas el espacio para que decir, ah, mira, ha habido esto y tú puedes adelantarte a un posible problema. Entonces, puede ser de que la empresa no tenga esa cultura, pero si tú empiezas y solicitas y te preocupas por tu nivel de servicio, te aseguro que no vas a estar tan divorciado de la realidad. Porque me ha pasado y me ha tocado trabajar con muchísima gente que se creía un Ferrari y no llegaba a PETA. Y me ayudó a mucha gente el feedback de poder empezar a aterrizarlos con la realidad y empezar a marcarles, y a veces con charlas duras y otras veces con coach, el tema de poder mejorar los gaps. Ahora de la persona depende si quiere mejorar o no. O sea, no puede ser que yo quiera más que esa persona mejore que la misma persona. Entonces también existe muchísima responsabilidad del mismo trabajador. Por eso el desarrollo de las personas
no son entera responsabilidad de las organizaciones. Entonces, si tú quieres desarrollarte y crecer, te tienes que adueñar de tu crecimiento, y creo que una de las herramientas más fuertes es el feedback y la constante comunicación para, como te digo, hacer el control de calidad del servicio que estás dando. Completamente de acuerdo. Y bueno, ya pasando al otro punto de toda esa historia que acabamos de contar, y bueno, ya nos habías comentado de soporte de gestión, te vas a una planta que tiene sus... Sus particularidades. Sí, y hemos hablado Ya. hace unas par de entrevistas de todo lo que implica. ¿Cómo lo vives tú en Wari? Mira, justo, y eso fue también algo interesante que me pasó, y como te comentaba hace un momento, cuando me tocó ser soporte de gestión de logística en La Paz, la jefatura de logística de Wari dependía directamente del jefe de logística de La Paz. O sea, el jefe de logística de La Paz era responsable de la jefatura de logística de Wari. O sea, había como que era como un mando medio. Y cuando me invitan a ser parte de la jefatura de logística de Wari, es de que se da ya la separación de, del paraguas de La Paz. Ya pasa a ser una jefatura de primer nivel de logística, y ya es completamente independiente de las operaciones. Entonces, ahí me topé, sí, con una de las principales, se podría decir, situaciones particulares de mi carrera, y es de que la persona que estaba como encargado de logística, porque no era jefe, era encargado de logística de Wari, era una persona que yo había aprendido mucho de él, porque cuando yo entro como analista, coordinaba con él todo el tema de movimiento de camiones desde Wari, y era una persona muy abierta y una persona que me enseñó mucho y a la cual yo respetaba mucho, respeto mucho. Y me toca ir y me toca relevarlo de su cargo. Y no es de que él deja la compañía, sino de que pasa a tener otras funciones que obviamente tenían eran de menor jerarquía dentro de lo que era el movimiento de logística. ¿Y por qué tenía tanta relevancia? Y es porque la particularidad de Wari es de que al estar en el pueblo de Wari, la fábrica, eh, prácticamente todos los trabajadores son gente del pueblo. Y dentro de la cosmovisión de la región existe una cultura bastante arraigada en lo que viene a ser la comunidad y un poco la jerarquía comunitaria que ellos tienen. Y para Wari, el ocupar posiciones, inclusive dentro de la fábrica, les da cierto estatus dentro de la misma comunidad. Entonces, tenía una repercusión un poco más trascendental el cambio, y obviamente para mí fue algo bastante fuerte, porque me tocó sí ahí hablar y trabajar con él desde la parte humana para poder ayudarlo a que un poquito eh, continúe dando lo mismo que siempre daba, porque era un muy buen trabajador, eh, sin desmotivarse y sin que le afecte hasta en su vida privada. Entonces, me tocó hacer ese trabajo de relacionarme, entender, hacer el coach, y también ir separando un poco, no de manera tan abrupta, las funciones, sino que también fue un proceso paulatino que lo hablamos y lo teníamos claro los dos, de cómo íbamos a ir haciendo la transición del mando. Entonces, eso me ayudó bastante para poder también trabajar en ese entendido con él, y no
no afectar directamente a una persona, como te digo, que yo respeto muchísimo. Y obviamente en esa época logística, al tener una persona del pueblo que era el jefe, el encargado allá, tenía un peso específico bastante interesante, y que llegue una persona que no era del pueblo también tuvo a un principio un cierto pushback por parte de la gente, que de la misma forma y utilizando la misma técnica de ir y hablar y estar cerca con la gente, me ayudó muchísimo a poder ganármelos. Y mira, yo estuve en Wari el 2016 y hasta el día de hoy yo sigo en contacto con muchos de los trabajadores, que inclusive algunos ya no son ni siquiera trabajadores, conversando y hablando y con una relación muy buena, y la verdad de que eso que se logró en Wari como espíritu de cuerpo y engagement que logramos sacar en Wari fue histórico, por lo menos para hasta el momento en el que estuvimos con el equipo que formó ahí Oscar Antesana, que era el gerente de Wari. Eh, es algo que yo podría describir como uno de los mejores, una de las mejores etapas de mi vida laboral. Pese a que la distancia, Wari está a 150 kilómetros de Oruro, carretera Potosí. eh, las condiciones eran complicadas, por un tema de distancia. El equilibrio personal familiar era complicado, porque era prácticamente un campamento, porque vivíamos dentro de la fábrica. Y pese a eso, es algo que yo creo que de la mano del liderazgo de esa época de Oscar, logramos hacer un excelente equipo, comprometer a la gente, y Wari, que era una fábrica en su momento que estaba de la panza para abajo dentro del performance de todas las fábricas, pasó a ser la mejor de Bolivia. Wow. Dar la vuelta, a veces dar la vuelta los indicadores y el performance es difícil. Entonces, me imagino el retrabajo que se tuvo que hacer con todo el equipo para mejorar los números. Y voy a hacer una pregunta que también la hice en el pasado, porque va a ser muy bueno escuchar tu perspectiva. Y es cómo tú vives todas estas creencias, ceremonias que se requieren en ciertas épocas del año, con la misma comunidad de Wari. No, es importantísimo. Yo te digo, y te soy sincero, eh, tú puedes, tú puedes creer o no creer en algo, porque eso es una decisión muy individual, es muy personal, pero eso no limita a que tú eh, respetes a, a la persona que cree. Y más aún cuando tú estás en su casa, en su comunidad, estás en el lugar donde ellos viven. eh, el respeto que tú le tienes que dar a todas las, se podría decir, a todas las costumbres que se tienen, es importantísimo. Es importantísimo, es fundamental, porque eh, yo en cierto momento me puse a pensar en cómo el catolicismo llegó al Nuevo Mundo, y al final el catolicismo terminó adquiriendo muchos temas culturales de la región para poder arraigarse dentro de las personas. Es por eso que hoy hay entradas folclóricas, se podría decir, en nombre de santos y todo eso. Y si hubiera sido el catolicismo, el cristianismo hubiera sido transversal y no hubiera adoptado y no se hubiera fusionado con la parte cultural del lugar a donde llegó, tal vez hubiera fracasado. Y eso yo creo que es importante para cualquier persona que va a trabajar en lugares, en comunidades, de que por muy vanguardista que sea la metodología o la tecnología que uno lleve, siempre tiene que saber equilibrar entre la parte cultural
de las personas del lugar y obviamente el hacer en la parte racional, donde va a entrar lo que tú quieras mejorar o implementar. Y creo que eso es también parte de un liderazgo y el liderazgo se basa en el respeto. Y si tú no respetas eso de la gente, y como te digo, muy al margen de que creas o no creas, si tú eres un buen líder lo vas a respetar y es más, vas a participar porque al participar tú demuestras ese respeto y le das la importancia que tiene para la gente. Y bueno, para mí eso creo que también fue fundamental para poder generar el ambiente de trabajo que se generó, porque eh, el equipo, como te digo, fue espectacular. ¿Y hasta qué punto mides ese respeto? Coincido contigo, hay que ser respetuoso con las creencias, pero ¿hasta qué punto le pones un límite? Porque en algún caso puede que justamente esa creencia no vaya con tu forma de ser y tal vez haya que decir no. Sí, sí, como te digo, si dentro del respeto, y como te digo, tú, tú vas y participas, obviamente tú tienes que el límite va a ser el tema de tu integridad personal. O sea, mientras tú te sientas genuino y te sientas íntegro como persona, puedes ir y participar, pero si en cierto momento tú sientes que va en contra de algo que es esencia tuya, bueno, me imagino que el disculparte, el poder, digamos, no sé, explicar de que no vas a participar, puede calar o no calar dentro de la parte de la comunidad, pero siempre y cuando tú te sientas bien con la decisión y no vaya en contra de tu integridad, creo que ahí tienes que pilotear el equilibrio entre el poder estar y generar ese respeto y no perder tu esencia. Gracias, gracias por tu respuesta. Y después de Wari, mm, te vas a La Paz. Después de Wari, ya me invitan a ser jefe de logística allá de La Paz, de las operaciones, y también un poco a poder culminar uno de los proyectos más importantes de logística hasta ese entonces, que era el migrar a proyecto paletizado. Hasta ese entonces, todo el tema de carga de camiones era a granel. Se cargaba caja por caja a los camiones tipo cajón y eso obviamente requería mucha, mucha fuerza, mucha mano de obra. Y en su momento se toma la decisión de modernizar eso para poder, obviamente, poder ser más competitivo en términos de estructura y también para poder mejorar en tema de tiempos y costos, de poder ya implementar un sistema de paletizado que soporte los volúmenes de la fábrica y también poder adecuar la flota para tener camiones de cargado ágil y poder desfogar la línea de manera eficiente. Entonces, a mí me toca encarar un proyecto bastante robusto, que fue la instalación de una paletizadora de último nivel. Y ahí el trabajo con la gente fue bastante robusto porque hubo que, obviamente, redimensionar el equipo y también se tuvo que eh, capacitar a mucha gente que durante toda su vida laboral solamente había cargado cajas y se los tuvo que profesionalizar y darles otros skills para operar máquinas, para operar autoelevadores, para hacer trabajos un poco más administrativos y que su trabajo tenga un valor agregado un poco más elevado que el de estibador. Entonces, fue un proyecto bastante lindo y con muchos bemoles, pero la verdad de que ese fue el principal logro que tuve yo podría decir, en mi jefatura en logística, ¿no? Que es algo que me llevó también mucho a poder conocer cierta parte de la gestión de
de la jefatura de producción, de la jefatura de envasado, porque la paletizadora terminó siendo parte de logística. Entonces, mucho se podría decir, de la gestión que se tenía que hacer en las máquinas de envasado, la tuvimos que replicar en la paletizadora y también todo lo que era la puesta a punto de poder equilibrar la línea de producción. Entonces, fue bastante trabajo en logística porque había que repensar y readecuar todo el tema del movimiento de camiones. Nos tocó desarrollar inclusive proveedores o modernizar a los proveedores que teníamos en ese entonces, readecuar a la operación y aprender a lo que era la gestión de una máquina importantísima de envasado. Entonces, ahí ya también me tocó aprender de otro rubro, dentro de otra área, en realidad, dentro de la fábrica. Buenísimo. Y todo esto que haces bueno, en la jefatura de logística de La Paz te catapulta a tu primera gerencia. Así es, así es. Al haber adquirido y el haber podido ver una parte, obviamente pequeña, de lo que era envasado, y obviamente se dieron las oportunidades, como dicen, se alinearon los planetas, es que ya en 2018 me hacen la invitación para poder ser gerente de producción, gerente industrial en Tarija, en la cervecería Astra. Que ¿Y cómo ahí vives ese ya, cambio? oh, al principio fue bastante duro porque el 100% de mi background era logística. Tenía un leve conocimiento, se podría decir así, de lo que habíamos trabajado en la paletizadora de La Paz, pero ahora tocaba ver el proceso por completo, ver desde la elaboración de la cerveza hasta, obviamente, ya la parte de la última milla, entrega del producto, la compra ya pasó a mi responsabilidad del área de mantenimiento, elaboración, control de calidad, hasta el mismo, tenía igual el soporte de todo lo que era recursos humanos. Entonces, ya fue el poder gerentar una cervecera a pleno, ¿no? Y fue una de las experiencias igual más enriquecedoras porque ya me abre más la mente a poder ver desde no solamente usuario, sino también gestor de cómo toda la cadena se mueve. Entonces, desde la recepción, la transformación, cómo también un proceso industrial se ve afectado por las actividades logísticas, desde, te puedo decir, desde el consumo de energía eléctrica hasta todos los indicadores de seguridad. La verdad que ahí hubo bastante, fue un baño de empatía, de entender que habían cosas que sí están dentro del área de logística que aportan y afectan directamente a las operaciones industriales, que a veces uno, como te digo, cuando estás de un lado y no tienes esa retroalimentación y no ves y no lo vives, no te das cuenta cómo tú juegas o tú afectas dentro de toda la cadena. eh, y en este caso dentro de la cadena de supply, dentro de- de- de una fábrica, y hay muchas cosas que con poco puedes aportar mucho, y a veces por no tenerlo en el foco no lo haces. Entonces, sí, la verdad que me ayudó muchísimo, y aparte también para poder entender eh, lo lindo de también ser industrial, ¿no? Correcto. Y bueno, 12 años casi, ¿no? 12 años 12 años. que dejas en la CBN para saltar a tu siguiente paso. ¿Y de dónde nace esta decisión? ¿Ya sentiste que en CBN era el momento? ¿Ya estabas en tu zona de confort? Sí, fue una decisión
que la verdad, como te digo, yo ya sentía que yo necesitaba, eh, yo necesitaba algo distinto, porque a mí bueno, toda la pandemia y lo fuerte de la pandemia me tocó vivirlo en Tarija, pese a que tengo la mayor parte de mi familia es de allá. eh, me tocó vivirlo lejos de mi familia más íntima. Y bueno, pasaron muchas cosas familiares, en eso pierdo a mi mamá. Y esa fue tal vez una de las situaciones que me llevaron a pensar de, 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 de tener que buscar y salir a cambiar, se podría decir, un poco el aire, no solamente profesional, sino personal, y tal vez buscar tener mucho más tiempo, se podría decir, para poder dedicarle a mi familia. Entonces, la decisión pasa por, uno, ese acontecimiento que mueve mi vida personal, y dos, que también yo ya sentía que necesitaba salir de mi zona de confort. Ya conocía, estaba dentro del rubro, pero dentro de la compañía mucho tiempo, y fue la decisión, pasó por precisamente poder encontrar un tiempo más familiar. La idea inicial era emprender algo propio, eh, y tomo la decisión de moverme, ¿no? De salir, de poder dar el paso al costado. Y en el tiempo en el que estuve, se podría decir, eh, fuera, es de que surge la oportunidad, la gente de BBO me contacta a través de una persona que también trabajó en CBN y conocía un poco mi trayectoria, y me ofrecen la gerencia de logística en BBO. Entonces, un proyecto bastante atractivo porque eh, obviamente es una empresa que no es líder dentro del rubro, una empresa con mucha proyección, una empresa que está empezando a dar saltos de calidad operativas, saltos de calidad en muchos rubros. Entonces, fue un proyecto que me sedujo, y bueno, acepto el poder formar parte del equipo de BBO, que es hoy en día es la sucursal de CSU, que CSU es la, la, la compañía de bebidas multicategoría más grande de Chile, y está con presencia en Argentina, en Bolivia, Paraguay, Colombia, y tienen muy buena participación igual en las bebidas. Entonces, eh, tomo la decisión de cambiar de bando. De bando. Sí, porque como comentas, estás hablando de que igual BBO distribuye cervezas, ¿correcto? Sí, sí, BBO actualmente tiene una cartera bastante interesante de cervezas. Entre ellas está Cordillera, está la cerveza Real, cerveza Capital, y recientemente lanzamos cerveza Uyuni, que tuvo una repercusión muy buena en el mercado. Y también tenemos otras categorías como la Malta Real. En gaseosas también participamos, que tenemos todo lo que es la cartera de productos de Mendocina. Entonces, sí, la verdad que muy similar al portafolio que tenía, se ven en las categorías, y obviamente eh, ya haciendo o cumpliendo otro rol dentro del mercado. ¿Y cómo vives este cambio de, sea cambiar de CBN a otra corporación? Por ejemplo, menciono Kimberly, que son grandes y tienen un mercado gigantesco con headquarters en tema de Estados Unidos. Igual es cultura.
O sea, no va a ser la misma, tiene un ADN diferente. ¿Cómo percibes tú ese cambio de CBN a BBO? Para mí fue y muy sincero, fue un cambio que me esperaba porque me topo con una empresa que, como te digo, por lo que había logrado conversar con las personas que me hicieron la invitación para poder formar parte del equipo, eh, muy genuinos, muy conscientes y muy atinados en el diagnóstico de lo que era BBO, es BBO en la industria y más en lo que es el rubro actualmente de cervezas y lo que viene a ser bebestibles. Y también muy genuinos con el trabajo que había que encarar. Entonces, como te digo, a mí el proyecto me sedujo y yo estuve completamente consciente del trabajo que se tiene que realizar y obviamente eh, al ser seguidor y no ser líder, muchas de las prioridades, de las situaciones, de los mismos recursos cambian. Y ese cambio, y no es de cultura, porque yo te puedo decir, o sea, la espalda que tiene hoy en día BBO de todo lo que es el grupo de CCU es realmente muy bueno porque tienen muy buenos procesos y muy buenos sistemas de gestión. Entonces, desde ese punto, hoy toca, digamos, adecuar y acelerar que hoy en día la empresa pueda aprovechar todo ese know-how que hoy en día tiene el grupo. Y para mí fue lo que esperaba, porque me ayudó un poco a entender la realidad de realmente cómo es el mercado y cómo es logística en Bolivia, porque no es lo mismo ir y negociar siendo el número uno y teniendo prácticamente el monopolio del volumen o tener el poder de negociación que te da el tamaño de la empresa, a no serlo y tener que buscar otro tipo de estrategias, otro tipo de oportunidades. Y un poco me lleva la situación en la que hoy en día estamos como industria y como empresa que venimos eh, dando muy buenos resultados. eh, Me lleva a pensar un poco en qué es lo que pasaba con el tema de la best practice y hago la analogía de que la situación compleja, porque no ser primero, tener otro tipo de urgencias, otro tipo de necesidades, te llevan a ser mucho más ingenioso y te llevan a buscar soluciones que realmente sean fáciles de aplicar y te den esa ventaja competitiva que a veces ni siquiera la exploras cuando tienes una espalda grande, ¿no? Y el otro punto es de que hoy la visión de negocio que puedo tener y que no la podía tener porque obviamente la escala era enorme y las decisiones se tomaban en otras instancias. Yo logro llegar a ver una gerencia, pero una gerencia regional eh, en netamente las operaciones industriales y ahora el poder ver país me ayuda a inclusive entender de mejor forma cuál es el rol realmente de hacer logística, hacer supply chain en una empresa para generar valor y cómo realmente una buena gestión te puede catapultar o te puede sepultar. Y hoy creo que hoy eso también le pasa mucho a pequeñas empresas, a pymes, a medianas empresas que tal vez no le dan esa importancia a lo que es la cadena de suministros y terminan desapareciendo precisamente porque no le dan ese foco y porque realmente eh, el mercado es duro. Hoy el tema de proveedores, el tema se podría decir, de las condiciones que hoy en día tienes coyunturales en Bolivia para una empresa pequeña son
son lapidarias. Hoy ir y enfrentar tema de bloqueos de más de una semana es bien complicado y muchas veces, a veces no se puede soportar ese tipo de cosas. Entonces, ahí el ser eficiente, el ser estratégico, el ver cómo uno aporta realmente dentro de lo que, como te digo, dentro de la industria, es algo que para mí ha sido invaluable de lo que puedo rescatar de lo que hoy en día, de la posición en la que estoy y también la oportunidad de poder formar un equipo, formar y el aplicar lo que he podido aprender en todo este tiempo que he podido tener como escuela a CBN. Eh, la verdad que ha sido algo que realmente ha dado frutos rápido, está dando frutos y aparte eh, también aprendo todos los días de la situación, aprendo todos los días de las urgencias y aprendo todos los días de mi equipo y de lo que me enseña mi equipo y también obviamente el equipo que ha formado hoy en día BBO con todos los gerentes. Algo que me causa mucha curiosidad es el tema de la negociación, porque mm, son contadas las empresas que tienen ese poder de negociación en la industria y obviamente eh, ya cuando vas al otro lado de la cancha sientes esa falta de poder. Entonces, ¿nos podrías contar algún ejemplo de qué situaciones creativas has implantado y nosotros también podríamos implantar en esas situaciones? No, la verdad a veces tú tienes, y la forma creo que más, más efectiva de poder generar o tener buenas oportunidades en el rubro eh, es mostrar la escala, porque en el negocio de masivos lo que te genera, se podría decir, la oportunidad porque el ticket de venta es relativamente bajo, el movimiento es de mucho peso, mucho volumen, es mostrar la escala que tú puedes generar en el tiempo, porque puede ser que tomando una muestra puntual no seas, se podría decir, atractivo para poder hacer un negocio o cerrar algún tema, se podría decir, no sé, de prestación de servicios, pero cuando muestras la escala que tienes en el tiempo, ahí ya las cosas cambian, ¿no? Y el otro tema es también el mostrar que el potencial que uno tiene hacia adelante eh, es una oportunidad que puede ser capitalizada no solamente por la empresa, sino también por los socios estratégicos que vienen a ser tus proveedores. Entonces, yo creo que esa es el poder no solamente mostrar el ahora, sino el mostrar la ambición y la proyección que uno tiene, que es que hace que tú te vuelvas atractivo cuando realmente hoy en día eres un player más en el rubro, pero mucho va a definir tu ambición. Y eso es lo que a veces es el diferencial para poder cerrar eh, temas o negociaciones atractivas. Gracias, gracias por compartirnos todas esas experiencias. Y bueno, ya se nos fue la hora, ya vamos a llegar a las 2 horas de entrevista. Ya quiero llegar a las preguntas de formato para que no nos falte el tiempo. Y bueno, lanzo la primera y es, con toda tu experiencia hasta ahora, ¿cómo tú visualizas la cadena de suministros en Latam, no en Bolivia, en Latam, de acá a 5 años? Uf, a ver, hoy uno de los, se podría decir, de los rubros más golpeados por la situación económica de la región viene a ser la parte logística por el tema
de que hay una situación macroeconómica bastante compleja. Y eh, obviamente, si miramos a nuestros vecinos, eh, la verdad que la situación con el tema de los precios del petróleo viene a golpear bastante el tema del precio de la gasolina. Obviamente nosotros aquí en Bolivia no lo sentimos por la situación en la que venimos, por la subvención que tenemos del gobierno, pero la situación viene como, como industria de cadena de suministros a las empresas que brindan el servicio logístico como tal, viene complicada por un tema coyuntural y por la crisis que se viene, por todavía los efectos pandemia. Eh, un ejemplo que te doy, los contenedores que hoy en día el costo de traer un contenedor de China es 1000 veces más caro de lo que era hace poco tiempo, y esto parece que no va a mejorar por todas las restricciones que están teniendo, por ejemplo, en China. Como te decía, el precio del petróleo a nivel mundial, el tema de la misma crisis alimentaria que se está dando por el tema de la guerra. Eh, la verdad que veo que va a ser por lo menos un par de años bastante complicados, y uno también no tiene la bolita de cristal para ver si es que cuánto tiempo más estamos en un contexto de guerra, y cuánto tiempo más puede la pandemia seguir azotando el tema de las restricciones, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Entonces, yo veo que los costos logísticos van a seguir subiendo, se van a seguir encareciendo, y eso es un desafío enorme para los que estamos encargados de la logística en los países, para poder buscar esas sinergias, buscar oportunidades para eficientar lo más posible eh, la cadena de suministro, y poder mantener a la larga todo lo que viene a ser la última línea de las compañías, y obviamente no trasladar eso al costo de los productos, ¿no? Entonces, para mí un poquito la situación desde el lado coyuntural es complicada. Y en términos de desarrollo, yo veo que en Latinoamérica ha crecido a pasos agigantados el tema de soluciones logísticas de fácil, no de bajo costo, sino de ya más asequibles para cualquier empresa. La verdad de que ha habido desarrollos inclusive locales de WMS, eh, software de última línea, distribución. Hay un montón de soluciones tecnológicas en las cuales en la región ha crecido un montón, y siento que han dado pasos agigantados en la región, y que inclusive eh, creo que son bench para otras regiones del mundo. Entonces, yo veo que en términos de desarrollo, sí hay un muy buen nivel. Eh, ahora, no, yo siento que todavía Bolivia tiene mucha oportunidad para poder llegar a poder subirse un poquito más al nivel que tenemos en el resto de la región. La verdad que estamos varios pasos más atrás, en comparación de otros países. Y te lo digo más en el sentido no de conocimiento ni de aplicación, sino de que hoy creo que hay bastante, es un mercado que no se ha explorado. Ponte de tener operadores logísticos, son muy pocos los que existen. eh, Soluciones logísticas integrales igual son pocos, son contados. Entonces creo que todavía hay una oportunidad interesante en Bolivia. Gracias, gracias por compartirnos tu punto de vista. Y bueno, mira, ya hemos recordado contigo desde que escogiste tu tesis hasta que estás tomando decisiones de negociación ya con grandes empresas para mover grandes cantidades de bebida, y hasta este punto, si perdieras la memoria,
y te mostraran una lista con todo lo que aprendiste en tu vida y de esta lista te dieran la oportunidad de recordar solo una cosa, ¿qué elegirías para recordar y por qué? Yo creo que lo que más rescato o lo que yo quisiera no olvidar es el tema de lo que tocábamos al principio del tema del feedback. Creo que el tener esa cultura personal o se podría decir que lo promociona la empresa, de estar constantemente midiendo tu nivel de servicio, hace que empieces a generar conocimiento en todo el ámbito. Porque del feedback y del coach que te pueden dar, no solamente tus, tus jefes o tus superiores o los especialistas, aprendes muchísimo de tu operación, aprendes muchísimo de tu gente. Y creo que eso también te genera la vocación de estar siempre aprendiendo. Yo creo que algo que muchos profesionales pecan, especialistas pecan, es en que se sienten en un nivel y ya no abren la mente para seguir aprendiendo. Y peor ahora de que cada día la generación de conocimiento y soluciones tecnológicas avanza tan rápido de que puede ser muy bueno hoy y de aquí a 2 días o 12 meses ser obsoleto porque las cosas van muy rápido. Entonces creo que hoy el éxito no está en el que más sabe, sino en el que más aprende o sabe aprender. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la última pregunta de formato, si tuvieras ese superpoder de en este momento conectarte con todos los que estamos y quieren estar en la cadena de suministros logística, eh, y pudieras decirles o hablarles, ¿qué mensaje les darías? Uf, eh, a toda la gente que hoy está en supply chain o que quisiera estar en supply chain, el mensaje es de que es el área que te pilotea todo el proceso de una compañía, pero de manera integral. Y que si en algún momento quieren tener la oportunidad de saltar a cualquier otra área, creo que para empezar, supply chain es una muy buena escuela porque te obligas a tener que estar involucrado en todo. Y que nunca Gracias, olviden la vocación de nivel de servicio, porque eso es importantísimo. gracias, Jorge. Logística es un área de servicios. Excelente. Bueno, Jorge, gracias por tu tiempo. Sé que no es fácil estar 2 horas contando la historia y te agradezco de parte de todo el equipo que está en este proyecto por el tiempo brindado y espero seguir conversando más temas puntuales contigo. Hoy básicamente nos dedicamos a conocerte como profesional y todo tu background. Estoy seguro que en un futuro ya vamos a entrar a debatir temas más puntuales y técnicos en logística. Un gusto, Jorge. A vos, Ángel, la verdad que agradecerte a vos, a todo el equipo, la verdad de que estos espacios son muy enriquecedores. Eh, es bastante lindo escuchar a colegas sobre su experiencia, sobre la visión que tienen y el poder transmitir un poquito lo que uno ha vivido a las nuevas camadas de futuros suppliers. eh, Realmente es una oportunidad invaluable y se los agradezco de corazón. Gracias, Jorge. Y bueno, tú que llegaste hasta este punto, escuchando todo el capítulo, te agradecemos por haber llegado hasta acá. Si sientes que todo lo que acabas de escuchar va a servir a algún profesional, a un compañero o colega, no dudes en compartir. Estamos en las redes de LinkedIn, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, para que nos des follow up y ayudes a que esto llegue a más personas.
Nuevamente, gracias a todos los que nos escucharon, Jorge, equipo, hasta un siguiente capítulo. Gracias.